No cafecito Inviven y esta vez vamos a utilizar mucho más la psicología en la mente y no solo para todas aquellas cosas, personas que emprendéis, sino para absolutamente todo el mundo porque no sabes cuándo vas a poder hacerlo. El café que te traigo hoy va a estar amenizado por un psicólogo que ha trabajado muchísimos años como director en multinacionales. Es psicólogo de base, trabaja con pequeñas y medianas empresas, pero en temas de inicios de negocios, startups, bueno, un sinfín de para poder entender cómo funciona la mentalidad del emprendedor. Y es que creo que nos lo va a explicar él, pero no es exactamente igual que la mentalidad de andar por casa. Os presento a Javier García Manzanedo. Muy buenas, Javier. Muy buenas, Rosa. Encantado de estar contigo y con tus seguidores. ¿La mentalidad del emprendedor es distinta o simplemente pensamos que es un trozo de cerebro ahora que se lleva tanto lo de la mentalidad para decir, buah, buah, es que para parece que la mentalidad vende? No, la mentalidad es distinta. La mentalidad es distinta. Y la pregunta es cómo medir esa mentalidad. Entonces nos tenemos que basar y acudir a lo que son los constructos psicológicos, a los rasgos de personalidad y de competencias emprendedoras, que sí que se ha demostrado ya por la ciencia psicométrica que se pueden evaluar, medir, por tanto mejorar y por tanto prever cuál va a ser el rendimiento de ese emprendedor, bien sea en startup, scale-up, en pequeñas y medianas empresas, etcétera. Antes de que nos hables cómo poder conseguir medirlo, me sale una pregunta previa. ¿El emprendedor nace entonces o se hace? Se hace, se hace. Sin duda hay una parte genética y una parte social. Si pues, la persona ha visto emprender en su entorno, pues que hace, tiende a, ¿no? Pero a aprender se aprende. A aprender Ujú. se aprende. Alguien a lo mejor con ciertos talentos o características puede tener más facilidades para que haya ciertas herramientas en su base que no tengan que hipertrofiar tanto. Efectivamente, efectivamente. Si tuviéramos que reducir a las competencias básicas de emprendimiento, hay 8 rasgos de personalidad principales. Te explico uno. Pues, por ejemplo, uno puede ser la tolerancia al riesgo. Es Ujú. evidente que si las personas vienen cableadas, entre comillas, con una mayor tolerancia al riesgo, pues va a ser más fácil que asuman riesgos, pero siempre medidos, ¿no? Hablo de una en concreto, pero bueno, hay 8 y nosotros llegamos a medir hasta 28 dimensiones en nuestros audits de personalidad emprendedora. Ay, pues es que a una 8 como yo de enneagrama no puedes decir que hay 8 y quedarme en uno. Cuéntame cuáles serían las otras 8 características. Si una es la tolerancia al riesgo, que esto es importante, porque claro, hay gente que tiene tanto agobio porque salga todos los días que piensa, uy, ¿y si no vendo? ¿Y si no vendo? ¿Y si no consigo? Entonces de repente se bloquean ya por el mero hecho de no saber qué es lo que va a suceder. ¿Cuáles serían las otras características? Mira, yo te voy a poner ejemplos, ¿verdad? Mira, todas estas 8 dimensiones de alguna forma se tienen que reequilibrar entre ellas, ¿no? Para dar ese perfil óptimo. No por el hecho de tener mucho de uno significa que las otras no funcionen. Hay dos básicas o tres básicas que yo creo que son principales. Uno es la tolerancia al estrés, la resistencia al estrés, que es el ejemplo que tú estás poniendo. Otra es la tolerancia al riesgo. Otra es la autonomía en la toma de decisiones, que puede ser buena o puede ser mala. Otra, por ejemplo, es la autosuficiencia, es decir, lo que yo me creo que soy capaz de hacer. Es decir, una persona que crea que es capaz de hacer está bien, pero si es tan capaz, tan capaz, tan capaz, a lo mejor se transforma en personas que no escuchan. Una muy interesante, una dimensión muy interesante es el locus de control, donde la persona localiza el éxito de su trabajo, si lo localiza en sus propias capacidades o lo localiza en el éxito, o perdón, o lo localiza pues en la suerte, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para ser breve. Yo hace poco tuvimos una emprendedora un emprendedor que nos llamó a un fondo de inversión que tenía problemas con él y principalmente nos enfocábamos en una persona con una alta tolerancia al riesgo y una alta autonomía. ¿Qué Ujú. nos ocurría? Pues que era una persona que tomaba muchos riesgos y de forma muy autónoma, sin consultar. Entonces, todos esos puntos iniciales que son importantes tener en cuenta en esos 8 rasgos básicos, digo básicos, ya te digo que he venido muchísimo más de lo que son la personalidad emprendedora, pues es importante tenerlo en cuenta antes de llegar a la inversión, con el único interés pues, de poder acompañar a esa persona en aquellos puntos donde más problemas pueda tener o donde más problemas pueda dar a la hora de desarrollar ese primer emprendimiento. Claro, el caso que acabas de poner tú encima de la mesa da un poco de miedito para un inversor, ¿no? Porque si va absolutamente a por todas y se gasta un dinero que ni siquiera tiene y además no escucha y consigue hacerlo por su propia línea, da miedo, ¿eh? Claro, claro, por eso nos llamó el inversor. Siempre digo que gestionar a posteriori pues es más complicado, porque claro, cuando el inversor lo vio, pues se le abrieron los ojos y dijo algo así como, pero esto existe. Digo, pues sí, sí, esto lleva existiendo
la psicología lleva unos cuantos siglos y lo que es la psicología del emprendimiento, en la cual yo trabajé en mi tesis doctoral, pues lleva existiendo durante los últimos 20 años en Estados Unidos, los últimos 10 años aquí en España, pero sí, claro. ¿Y por qué se conoce menos, Javier? O sea, ¿por Pues qué alguien antes de emprender no se valoraría es, pues a lo mejor me tengo que hacer un test, un cuestionario de esto para saber si tengo unas capacitaciones, ¿no? Porque a veces piensas, tengo que tener un máster, tengo que tener una licenciatura, tengo que conseguir tener, yo qué sé, un colchón económico de 20.000 euros para poder conseguir arrancar. Pero yo que he formado y he estado en másters de emprendimiento y en formaciones de ejecución de ventas o de alto impacto, nunca me habían hablado de la idea de cuál puede ser tu psicología para emprender. Lo he percibido por mentorizados que he tenido en el que les ves y tú algunos simplemente cuando le escuchas hablar dices, este tío no va para adelante. O sea, es imposible porque parte de las cosas que tú estás contando y lo que estás diciendo no las tienen, ni las esperan, ni van a escuchar y van a hacer lo que les salgan un poco entre los huevos, que diría el otro, ¿no? Pero ¿por qué se conoce menos? ¿Por qué no tomar una actitud para saber si tienes una capacitación? Porque cuando tú te vas a hacer piloto, te pasan primero un examen físico y un examen psicológico. Y de hecho, después de las últimas trastadas que hemos visto no hace tanto tiempo, pues habrá gente que si tiene un problema de salud mental no va a pasar dentro de ser piloto. ¿Por qué esta parte de examen y cuestionario de psicología del emprendedor no se conoce antes de que tenga que venir un inversor a decirte, oye tío, que estoy acojonado, échame un vistazo a este? Pues principalmente por desconocimiento. Por desconocimiento. Primero, una barrera de entrada importante, que es que estas pruebas únicamente tienen acceso a ellas psicólogos. Es decir, todo aquel que no sea psicólogo y que vaya de, llámalo como tú quieras, y que se olviden. Es decir, aquí hay unas pruebas científicas que se venden por editoriales que se encargan de fabricarlas, de estudiarlas, Ujú. publicitarlas, y solo los psicólogos tienen acceso a las mismas para poder comprarlas. Adquirirlas, como te digo, evaluar y tomar decisiones en función de esa evaluación. Entonces ya lo reduces a un círculo muy pequeñito que es el de la psicología, y dentro de la psicología industrial, ¿no? Y dentro de la psicología industrial, pues aquellos como yo que estamos más metidos dentro del sistema o del ecosistema emprendedor ayudando a emprendedores, ¿no? Por eso se conoce poco. Y luego, por otro lado, porque los inversores no consideran que es importante, es decir, ningún inversor considera que es importante, y no hablo de inversores grandes fondos de capital, hablo de business angels. No lo consideran que es importante porque todavía existe esa autosuficiencia, es decir, yo tengo olfato. Ujú. Chaval o la chavala, pues es que me cae bien. Es que Intuición mal, ¿no? O sea, a lo mejor es una intuición mal aprendida porque tú quieres ver en el otro lo que quieres asegurar de ti. y es más, yo siempre que los digo, ayer precisamente, hablando con un inversor, le decía, sí, tu intuición vale, pero déjame que yo estadística y matemáticamente te demuestre que los percentiles en los que se mueve esta persona son unos percentiles adecuados y tiene un perfil adecuado. Y en aquellos puntos en los que debamos poner especial atención, pues, por ejemplo, el locus de control, ¿eh? Este encanto que te comento, echaba toda la culpa a la suerte. Ujú. Y yo decía, bueno, algo tendrás que ver tú. Entonces eso hay que hacérselo ver, ¿no? Entonces nosotros en nuestras mentorías trabajamos, por supuesto, todo el enfoque estratégico de negocio de lo que es la startup, pero partiendo de conocer muy bien emocionalmente al emprendedor y saber por dónde le podemos guiar, dónde le tenemos que frenar y dónde le tenemos que potenciar. Es una lástima que no se haga así, porque luego, claro, nos encontramos que si el 40% de las startups fracasan por el factor humano, que si los socios, por ejemplo, no han tenido problemas entre ellos. Hace poco nosotros en una startup evaluamos a 3 socios y vimos los puntos de discrepancia que iban a tener en el futuro y acertamos, pero ya lo conocen, ¿no? Es que me parece como una previsión a futuro bastante con certeza, sobre todo porque, claro, lo acabas de decir, es tema de ciencia. Acceden poquita gente. Puede ser que haya startups y gente que ya esté emprendiendo y que sean medianos, pequeñas empresas, incluso grandes, que ahora quieren conseguir saber incluso sus propios directivos, porque podría haber la figura del intraemprendedor, ¿no? O sea, es que no estuviera fuera, sino que pudiera estar dentro y saber yo si puedo darle una comisión, un espacio un poquito más grande para que pueda conseguir dirigir a un equipo. ¿Es inaccesible para que la gente pueda tener este tipo de cuestionarios y que pueda conseguir acceder a este tema? Absoluto. Yo tenemos emprendedores que ellos mismos nos llaman. De hecho, a continuación de esta reunión tengo otra con un emprendedor que nos ha llamado porque quiere tener su audit y Mm. unirlo al deck. Es decir, yo cuando vaya a hablar con los inversores quiero presentar todas las métricas de mi negocio y además mis propias métricas, mis propios KPIs, ¿no? Que es lo que no prestan atención en los decks los inversores, ¿no? Tenemos, por supuesto, inversores que nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué está pasando aquí?
Trabajamos también con aceleradoras que lo que nos dicen es en la última fase de los 20 o 10 que tienen que quedar, danos una señal o dinos por dónde va cada uno de ellos, no para excluirles o no excluirles, que eso es muy extraño, sino para que luego sus mentores sepan por dónde traccionar con ellos a nivel personal, ¿no? Y por supuesto tenemos también emprendedores que están en ciernes que dicen, oye, por dónde yo puedo seguir o por dónde yo me gustaría que me ayudaras a continuar? ¿Es un secreto o podrías conseguir decirnos cuál sería la horquilla para que por lo menos la gente que ya está arrancando pudiera tener ese chequeo, ese DNI, ese pasaporte para saber cuánto tienen que conseguir ahorrar para poder hacérselo? Está por debajo del 1.000.000 de euros. Está muy bien. De hecho, esto va a provocar que nadie pueda conseguir llamarte dentro de los que No, están no, no. directamente en el Café Vive. Mira, la suerte que tenemos es que nuestra cuenta de resultados depende de nosotros Ujú. y nos movemos ya casi más por ayudar, ¿eh? No somos obviamente una ONG, pero por ayudar que por ganar dinero, que también es importante. Pero mira, nosotros tenemos tarifas dependiendo de la fase en la cual se encuentre la compañía. Si es pre-seed, si ya tiene la primera ronda de inversión levantada, si está traccionando, si es scale-up, estamos hablando de otra cosa. Si el que nos contrata es un fondo de inversión, pues también las tarifas son diferentes y el producto también es diferente. O sea que por lo que es el coste económico, que realmente es una inversión. Es una Ujú. inversión, ya te digo que en poco se va a ver en LinkedIn un emprendedor que además se ha atrevido que va a publicar sus resultados. Y dice, oye, pues adelante. Y los va a Ujú. publicar para que todos los inversores que quieran invertir en él lo puedan ver y decir, este es mi deck en función de las competencias que me han evaluado. Yo lo estaba viendo más, no tanto porque pudiera aparecer un fondo de inversión, sino que, por ejemplo, yo que sé, en el programa que tenemos de Show Me the Money, hay mucha gente que trabaja en cuenta ajena, que de repente se da el permiso para poder emprender y sacar un talento, o a lo mejor han arrancado y ven que no están teniendo resultados. Puede ser que sea el producto, puede ser que no sepan vender, puede ser la forma de atracción que tienen, pero a lo mejor puede haber parte de esas características que sean un poquito más personales. Entonces lo veía un poco más como a un petit comité antes de que se planteen, incluso yo estaba pensando en algún marido y en alguna mujer que van a ponerse en contacto contigo y decir, mira, a mí mi chico, mi chica me está diciendo que pongamos pasta en nuestro plan de ahorro de pensiones y yo hasta que no pase por un filtro de estos, no sé si arriesgarme porque son muchos años trabajados. Lo veía un poquito más en esa figura. Sí, sí. Mira, nosotros también trabajamos con un sector más concreto, que es todas aquellas personas que quieran emprender a través de franquicias. ¿Vale? Yo Ujú, tengo otra empresa con una compañía que se encarga de la consultoría de franquicias, que tenemos esta pequeña rama de negocio para todas aquellas personas que están saliendo de los trabajos, lo que sería el outplacement tradicional, cómo ujú. emprender a través de una franquicia, pero fundamentalmente midiendo las capacidades de emprendimiento. Es decir, no es lo mismo trabajar siempre por cuenta ajena y que levantar la persiana, como está ahora de moda decir, a lo que tú te vas a enfrentar. Entonces es importante que la persona se conozca para poderle acompañar en esa incertidumbre inicial y que no se produzca esa ansiedad anticipatoria que le ocurre a todos los emprendedores, ¿no? Ujú. ¿Y si no van a franquicias? No, a franquicias o una empresa cualquiera. Es decir, el final es cómo soy yo de competente, cómo mi personalidad está estructurada para soportar un emprendimiento. Es decir, mira, Ray Dalio decía, es muy difícil trabajar con personas si no sabemos cómo están cableadas. Es decir, para que lo entiendan, siempre les digo, vamos a ver cómo tú estás cableado para este trabajo, que es Ujú, perdón, el de emprender. Mira, te pongo un ejemplo. La NASA, cuando meten las misiones a los astronautas, no les importa los conocimientos técnicos, pues se supone que los tienen. Lo que les importa realmente es cómo encajan sus personalidades entre ellos, para que no tengan problemas a la hora de desarrollar la misión. Pues esto es algo parecido, es decir, ¿qué personalidad tienes a nivel o qué rasgos de personalidad tienes a nivel emprendedor? ¿Dónde ujú, puedes tener, como dicen en México, las fallas? ¿Con qué ujú, problemas te puedes encontrar de acuerdo a tu personalidad? Si eres una persona autónoma, no te va a gustar que te controlen. Si eres una persona con poca planificación, estás perdido, porque la planificación es la táctica de la estrategia. Entonces, vamos a trabajar en que tengas planificación. Vamos a trabajar en que escuches a las personas, pero vamos a hacerlo de forma que tú mismo aceptes que tienes que escuchar o tú mismo no tomes determinados riesgos porque sabes lo que te puedes encontrar. Mientras que te vamos a ir acompañando en poner en marcha todo el plan estratégico y todo el desarrollo de tu negocio en esa vertical, en esa horizontal T, para que puedas ir manejando todas las palancas y luego bueno, pues puedas llegar a buen puerto con tu emprendimiento. Pero siempre partiendo de la persona, del conocimiento de la persona.
Seguro que está sumamente validado y a lo mejor la pregunta que te hago ahora te parece que no tiene pensamiento, pero al estar trabajando con psicópatas sociales y haber trabajado en temas de terapias de pareja y en terapias individuales, hay cuestionarios de psicopatía social que pueden conseguir birlarlo, ¿no? Sobre todo gente sumamente inteligente puede conseguir contestar lo que tú quieres que conteste para poder hacerte un resultado u otro. En estos cuestionarios podrían conseguir, sabiendo qué es lo que hay o sabiendo cuáles son las preguntas, saltárselo para que tú consiguieras decirle un resultado que le validase, por ejemplo, a la hora de un inversor. Mira, todos estos cuestionarios, sin entrar mucho en el ámbito psicométrico, todos estos cuestionarios llevan unas escalas de validación internas que lo que Ujú, vienen a medir la deseabilidad social, que es lo que tú estás diciendo, la deseabilidad social con que la persona contesta o la sinceridad con la que te contesta. Entonces, sin saberlo, están tratando de manipular la respuesta y la prueba lo detecta. Entonces, las pruebas generalmente tienen un rango que va de más o menos una desviación, bueno, un rango en el que tú puedes aceptar que esas pruebas se han contestado con una sinceridad, ¿vale? Y con una deseabilidad social correcta. Si eso se dispara, ya te está diciendo la persona cómo es. Las ujú. pruebas obviamente no son válidas, ¿no? Las pruebas no las puedes utilizar porque están alteradas. Sus resultados se ha tratado de manipular. Pero ya te está diciendo qué tipo de persona es. Es una persona que te está tratando de manipular. Yo ante esto siempre digo a los inversores, esto es lo que hay. Por defecto va a tender a manipular. Trata de dar una imagen que crea que sea la correcta. Es decir, no sabemos cómo es, pero sí sabemos lo que no es, que es una persona sincera. Ujú, Te qué dice bastante. bueno. Entonces, bueno, normalmente no nos hemos encontrado nunca con un caso, nos encontramos con una persona con una psicopatía potente y además con consumos elevados. Y bueno, pues lo comentamos al inversor y dijimos, mira, esta persona es así. Y bueno, pues decidió lo que decidiera, no viene al caso. Pero normalmente no nos encontramos, ¿no? Normalmente las personas, yo se lo advierto, digo, mira, si no eres sincero, ya se va a demostrar que no eres sincero, no vas a engañar a la prueba. Y bueno, pues ahí salen sus 28 dimensiones, un coeficiente de adaptabilidad, que es lo más moderno que hay ahora mismo, que se basa en los 5 grandes factores de la personalidad, en cómo la persona se adapta a su entorno, que es el coeficiente de adaptabilidad, es lo más moderno que ahora mismo se está utilizando en las organizaciones, porque las personas lo que necesitamos es adaptarnos muy rápido. Eso lo medimos también lo que es la potencia de caballos motor, que es el CI puro, puro y duro, es decir, el CI en cuanto está. Y medimos, como te digo, esos veintitantos rasgos de personalidad que nos dan un audit que decimos, bueno, pues esta persona, las áreas donde hay que apoyarle para llevar a cabo ese plan estratégico, para llevar a cabo ese modelo de negocio, van a ser estas. Y en estas otras, No lo dime, veis nunca como un resto, sino como un sumatorio. Es si tú no estás todavía capacitado a llegar a tu máximo nivel en este nivel, vamos a ponernos todo el portento a poder conseguir hacerlo. correcto. Ya te digo que salvo casos, sean casos extremos clínicos, patológicos, que bueno, que no es conveniente. Bueno, pues lo que nos encontramos es gente o que tiene muy poca tolerancia al estrés o a la frustración ante poca resistencia a la adversidad. Entonces tú, fíjate, un emprendedor que te venga con poca resistencia a la adversidad, lo que te estás diciendo, digo, vamos, este chico tiene una idea fenomenal, es un talento en potencia, pero bueno, vamos a ir administrándole los sustos, entre comillas, que se va a ir llevando, ¿Se porque puede suministrar eso, Javier? a la misma se nos va a asustar y nos va a venir abajo. Entonces, bueno, pues hay que ir acompañándole al mismo tiempo que vas haciéndole crecer su negocio. Ujú. Así que ni siquiera ese caso podría conseguir ser descartable. O sea, es que, por ejemplo, es que yo siempre digo que solo hay dos certezas en la vida, una que te mueres pero no sabes cuándo y otra que pagas Hacienda aunque no sabes cuánto. O sea, todo lo demás creo que es totalmente una incertidumbre. ¿Cómo puedes conseguir que eso pase, ¿no? Porque, joy, es que cuando emprendes hay muchísimas incertidumbres que van a aparecer y adversidades desde un socio con el que no manejas, pero, uy, si hubiera sabido yo que esto hubiera existido antes, ya había pasado yo un cuestionario para no haberme cargado con situaciones que no eran deseables o no eran tan deseables, ¿no? Pero claro, es que esas cosas aparecen en tu vida y lo que te viene a decir la gente es, bueno, hija, es que esto es lo que toca. O sea, cuando lo que tú me estás diciendo es que se puede prevenir. Claro, claro, se puede prevenir no la incertidumbre, porque la incertidumbre es lo que vivimos, la certidumbre realmente no existe. Lo que tú puedes avisar es que va a haber incertidumbre y que Ujú, tú, como persona, ante esa incertidumbre vas a reaccionar de una determinada manera, pero que tienes la posibilidad de reaccionar de otras muchas. Y que lo que yo quiero para que tu proyecto llegue a futuro es que reacciones de otra manera. Y te vamos a enseñar cómo reaccionar de otra manera, porque tú por defecto vienes cableado pues para venirte abajo, ujú. por las razones que sean, ¿eh?
pero vienes, entonces vamos a hacer que no te vengas abajo. Ya sabes que te vas a venir abajo. Entonces, como ya lo sabes, cuando llegue, estate preparado. Me sale un poco de malicia. Yo estoy Venga, vale. pensando, oye, ¿y no será que es que en este país no interesa que se sepa la psicología del emprendedor para que podamos estar más controlados y la gente siga en un 80% de quiero conseguir una oposición para estar dentro de una jaula de oro, aunque sea fija? Bueno, totalmente de acuerdo. Aquí estamos en terrenos que tú ya sabes lo que yo pienso, pero bueno, es evidente. Es decir, el emprendimiento genera riqueza, genera empresas, genera puestos de trabajo, genera bienestar social, que es un poco por lo que yo me dediqué cuando ya dejé la parte de la dirección de otras compañías, me dediqué a ayudar a la gente por generar riqueza en la sociedad. Una sociedad rica, culta, con bienestar social y demás, pues no atiende a determinados mensajes de determinados políticos. Entonces, pues esos políticos, para que puedan vender su mensaje, esa corriente política, sea la que sea, que pueda vender su mensaje y que tenga compradores de su producto, pues necesita un tipo de público, un buyer persona, volviendo al Lean Startup, y ese buyer persona pues tiene que estar ahí. Entonces, cuanto más, de alguna manera, enganchado, controlado, subvencionado esté, pues más va a depender de ese producto. Pero claro, no tienes más que ver que las sociedades más prósperas son sociedades donde todas las personas tienden a emprender, tienden a crear riqueza. Y esa es la clave. Anoche oí un post de una persona que yo admiro muchísimo, que lo que decía es que estaba sorprendido cómo las oposiciones este año, las oposiciones a puestos del Estado eran infinitamente superiores a las personas que están tratando de emprender. Entonces hay un problema raíz que arranca en la escuela. A los niños no se les enseña a emprender. No sé a qué se les enseña a los niños ya, lo digo francamente, aunque suene mal, pero no sé a qué se les enseña. Entonces los niños no están acostumbrados a emprender, no adquieren esas competencias de emprendimiento desde jóvenes y cuando llegan a emprender pues encuentran que quieren hacerlo pero que les cuesta, ¿no? Déjame que te cuente una anécdota, aunque me extienda. Hace poco di una conferencia, bueno, una charla, en uno de los grados que yo creo que más futuro tienen y más prestigioso va a ser en este país. Y lo digo porque solamente tienen 2 años por ahora de vida, que es el grado en Inteligencia Matemática, Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial de ICAI, de la Universidad Pontificia, ¿no? Entonces yo estuve hablando como a 50 chavales, chavales de 18 y 19 años, con notas medias de 13,5 sobre 14, elegidos entre 5.000 plazas, han entrado 80, y los chicos, uno me decía, ¿y cómo le puedo caer yo bien a un emprendedor? Perdón, a un inversor. Y dije, pues qué gran pregunta. Y entonces nos pusimos a desgranar las personalidades que tenía un emprendedor. Pero tú fíjate, lo que te quiero decir es que chavales ya con 18 y 19 años, chavales que ahora mismo son la élite en España, ya están su jefe de estudios, de aprovecho a saludarle, y la dirección de la universidad, preocupados porque sepan cómo emprender. Pero esto tendría que empezarse desde el colegio. Es que creo que lo más cercano que pueden tener un emprendimiento y mal pensado, porque solo es el círculo más próximo entre ellos, es quizás los viajes de graduación, ¿no? Cuando vas a sexto de infantil y entonces al final venden las papeletas de lotería a los padres o se ponen unos bocatas que ni siquiera han visto el coste-beneficio. Y te lo digo porque esto fue algo que me he tragado con el primero y me tragaré con el segundo y con el tercero. O sea, porque decían, no, vamos a comprar unos calendarios, no, vamos a poner unas tazas. Y entonces yo decía, ¿y cuál es el beneficio-coste de lo que vamos a poder conseguir? Porque claro, me estás diciendo que compramos unas tazas por 2 pavos. Tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo. Y entonces los niños van a conseguir 3 euros, están consiguiendo 1 euro por cada una de las tazas. No me estés contando una milonga, porque ya incluso tienes que comprar por adelantado cuáles son las tazas que podemos incluso perder. Pero los padres ni siquiera se acercaban, pero no les dejaban a los niños a emprender, porque era, no, tienes que controlarlo y solo hacerlo aquí. Y te tengo que decir que sí. Y como me digas que no, ya te frustras, provecito, entonces dile al tío que es que tiene que conseguir comprártelo. Pero creo que eso es lo más próximo de lo que tenemos, porque yo que tengo, bueno, a lo mejor mis hijos tienen la suerte o la desgracia, no lo tengo muy claro, de que nosotros los dos emprendemos y nos han visto desde un puesto fijo, un funcionariado, el conseguir de una plaza en propiedad y han visto justamente la otra faceta, ellos no están en una idea de sacar una plaza en propiedad, sino están en una idea de conseguir marcar sus propios límites. Y el de 13 años ya hemos generado una marca, para hacer una marca de ropa, que con 13 años quiere tener sus propias sudaderas. Claro. Y evidentemente no va a tener un beneficio de la altura, pero el pensar que ya se está dando la oportunidad de saber que puede generar su propio producto o su propio servicio, creo que ya es un antes y un después. Pero Claro. todas las madres me critican, ¿eh, Javier? No, bueno, pero te critican porque, como, mira, yo recuerdo a Almodóvar, que bueno, todo el mundo le conoce, su madre le regañaba mucho porque había dejado la plaza fija en Telefónica para irse a dirigir cine.
Esa es la España que nosotros conocemos. Bueno, la España que nosotros conocemos es asegúrate de tener una plaza fija para el resto de su vida. Eso que se olviden, ya no existe. Es decir, vamos a hacer un mundo que los próximos 5 años esto va a ser apasionante ver los cambios. 5 años, ¿eh? Los cambios que va a haber con inteligencia artificial, etcétera. Ya está más que dicho. Ahora bien, si tú desde el colegio o desde el entorno familiar se educa al niño en, oye, trata de ofrecer algo a la sociedad que aporte valor, no que ganes dinero. Porque yo creo que el dinero es la consecuencia final. El dinero llega porque que aportes valor. Es decir, fíjate, y a mí me encantaría vivir en un país así. ¿Cómo tú puedes ayudar a alguien a que viva mejor? Esa es la propuesta de valor. Y ese alguien te lo va a comprar y te va a pagar por vivir mejor. Luego llegará el dinero y tendrás mucho y entonces, bueno, pues fenomenal. Pero esa es la consecuencia. Entonces, yo a todos los chavales jóvenes en las universidades y demás digo, preocúpate de cómo arreglar la vida de los demás. No te preocupes de qué voy a montar y luego lo voy a vender. No, 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 no. Yo a todos los mentorados que tengo unos cuantos bueno, pues pasan por aquí, siempre les digo una cosa cuando digan, mira, aquí hay una cosa del siglo XX que funciona, que es oferta, demanda, producto. No me vengas con otra historia. Si no te compran, no es que tú no vendas, es que no te compren. Si no te compran, es que no vale. Y dos, la cuenta de resultados empieza por ventas menos coste. No es visitas menos coste. Entonces, olvídate del marketing digital, olvídate de todo lo que te han contado todos estos Ni gurús. los likes paga facturas. Y por último, piensa que no estás fracasando, has quebrado. Se llama quiebra. Y has tenido la suerte de que alguien confió en ti y has perdido su dinero. Que a veces puede Las ser decisiones tu madre. que a veces son tus padres, ¿vale? Pero es que en condiciones normales hace 50 años hubieras perdido tu casa. Entonces, ten presente que no estás perdiendo el dinero de los demás, haz la idea que vas a perder tu casa. Y opera y trabaja pensando que cada euro que tienes es una bendición del cielo que te han dado para que tú lo puedas multiplicar. Siempre haciendo algo porque los demás vivan mejor, ya sean los taxis o ya sea lo que sea. Sin esa mentalidad, y te soy muy franco, Rosa, y tú me conoces, yo no les acepto. Pero a mí cuando me vienen, el otro día también en la universidad decía lo mismo, digo, mira, existe ahora un fenómeno que es la regla del desconocimiento inverso, ¿no? Que es a mayor accesibilidad a las redes sociales, es inversamente proporcional a la calidad del contenido. Yo hay veces que no me queda más remedio que escuchar el TikTok, que escuchar determinados youtubers, que escucho a determinadas personas hablando de cosas que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y lo peor es que esa persona que está diciendo algo, en una entrevista o lo que sea, en algunos casos, bueno, dices, y es que te están escuchando los chavales jóvenes. Y la vida no funciona así. El mundo de la empresa no funciona así. Yo ya tengo 54 años. El otro día me reía casi 30 años cotizados ya. Que, hombre, ya está bien, ¿no? Y yo he vivido mucho lo que es una cuenta de resultados. Y una startup no es más que una cuenta de resultados en cierre. Entonces, no son las visitas, no son los likes, no son... Entonces, vamos a estructurar primero. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vamos a trabajar tu autonomía, tu no autonomía, tu eficiencia? Es decir, yo soy Dios. No estoy aquí para que nadie me corrija. No, no. Y vamos a trabajar como se trabajaba en el siglo XX. Oferta, demanda, cuenta de resultados, coste, venta, y nos vamos a quedar en el EBITDA y no vamos a ir a la deuda, porque vamos a dejar la deuda ahí para que algún día la puedas llegar al break-even con la deuda, ¿no? Pero vamos a conformarnos con llegar al break-even. Esto hay que explicárselo a los chavales. ¿Mm? Mira, ayer en este post que oía, claro, salían estadísticas, decía que los emprendedores que llegan a éxito suelen estar a partir de los 35, 36, 40, 40 y muchos años. Y nos encontramos con que esos son los menos. Nos estamos encontrando con que los mayores emprendedores son chavales de 20, 24, 25, 26 años, que tienen mucho talento, mucha energía, muchas buenas ideas, pero les falta lo principal, que es madurez. Que es la madurez de saber que el dinero no te llega, sino que el dinero, exacto, está ahí para hacerse crecer y que hay que tomar decisiones que obviamente ellos no están preparados. Es obvio, porque no lo han vivido. Entonces, ahí es importante que se dejen acompañar. Oye, no me extiendo. Que me has No, no, dicho me por está abrir. pareciendo súper interesante, Javier. De hecho, estaba planteándome cuántos mentores de gente que te viene a decir, yo te acompaño para que factures 10.000 euros, 20.000 euros, bueno, lo que sea, tendrán hecho este cuestionario. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo no lo tengo hecho y me estoy planteando, hostias, de cara a poder enseñar a mis mentorizados, podría conseguir decirle, mira, quiero que me enseñes no solo porque yo te enseño mis cuentas, y de hecho yo enseño mis cuentas cuando alguien me dice, bueno, tú dices que facturas, no sé qué y tal, yo no he tenido ningún problema en enseñar el libro de empresa, que además es lo que al final es público, ¿no? Y puedes conseguir ir a registro y pedirles. Es que no hay, pero para que no haya engaños,
porque luego hay gente que te enseña un escaparate y no te enseña otras tiendas. Pero yo nunca me había planteado, también por desconocimiento, que a lo mejor un mentor podría decirle, mira, yo tengo este riesgo, escucho de esta manera, pongo ese foco, estoy en crecimiento, no sé, o sea, enseñar esas cartas de decirle, esta es la persona que yo soy. Claro, ¿Esto se hace? claro, pero es como todo, es decir, cada vez a río revuelto, bueno, pues ganancia de pescadores, ¿no? El- cada vez que un mentorado mío pone un post en LinkedIn, que pues, hay veces que el otro día te lo comentaba, ¿no? Yo me ruborizo, digo, madre mía. O sea, hasta ese punto. Pero es que es fundamental. En la vida hay que ser honrado. Y tienes que ser leal contigo mismo. Y si no sabes, decirlo. O si no sabes, buscarlo. Tienes mucho más networking, tienes mucho más conocimiento, tienes mucho más biblioteca, tienes mucho donde buscar. Pero lo que no puedes hacer es vender tu puesto sabiendo que hay cosas que no sabes, pero que no sabes que no sabes. Eres un incompetente inconsciente porque no has pasado por ellas. Entonces yo pondría el tope para ser mentor, pues como en su día Telémaco, ¿no? Y Ulises, que es donde viene la palabra a mentor. Un señor ya mayor, un señor que haya pasado por muchas guerras, por muchas batallas, ¿no? En el mejor sentido de las palabras, en el mejor sentido de la palabra, y que la persona que vaya a ayudarse de un mentor, que lo tenga muy claro, que lo vea, que lo que estudie su trayectoria profesional, que pregunte a otros mentorados que están trabajando con él y que entienda su medio de trabajo, porque ahora mismo, antes eran los coaches, estos coaches, que había coaches por todos lados, ¿no? Que luego fundamentación psicológica no tenían ninguna. Pero bueno, entonces, bueno, pues ahora surge el mentor, ¿no? Pues el mentor es alguien que te acompaña y para que tú te acompañes a alguien, primero has tenido que pasar tú por ese Tengo que camino. reconocerlo. Claro, y aquí la objeción que ponen algunos es, bueno, pero yo siempre les digo que a ti te hayan operado apendicitis no te hace cursar que seas cirujano general. Es que aunque hayas estado en el mismo quirófano, pero un cirujano sabe qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y habrá hecho muchas intervenciones antes de que le hayan dejado salir al ruedo y a ti que te hayan hecho una intervención no justifica que sea lo único que puedas hacer para poder decir, bueno, pues ahora yo voy a decirte a ti qué es lo que tienes que hacerte, pues si tienes una apendicitis de por medio. Claro, mira, aquí el truco, yo pienso, que es, como te digo, conocer al emprendedor. O sea, si tú no conoces cómo está cableado el emprendedor, es difícil que conectes con él. Entonces, si un emprendedor te pongo por caso, si tiene una tolerancia altísima al estrés, tú no le puedes decir no hagas esto, porque simplemente por el hecho de decir que no, te va a contestar eso. Hay que plantearle siempre, y esto yo creo que sería ya un curso más para mentores, ¿no? Alternativas. Es decir, de todas estas, ¿cuáles eliges? Y darle herramientas, un simple pros, contras de cada una de ellas. Ujú. Y sobre esas elige. Pero eres tú el que eliges. Yo no dirijo tu empresa. Yo tengo algún emprendedor y alguna empresa que, oye, han tenido hasta el detalle de darme stock options y pagándome todos los meses. ¿Eh? Es decir, oye, queremos que estés aquí y que no te vayas, aunque te paguemos. Y yo les digo siempre, bueno, con lo que me pagáis no me voy a ir tan fácil. Ah, ya. Pero bueno, pero es que yo no dirijo la compañía. O sea, mi obligación es decirte, si yo paso por aquí, puede pasar estas tres cosas. De acuerdo a cómo tú vienes cableado, vas a decidir hacer esta. Entonces, estudia mucho si lo que te pide el cuerpo por defecto, que es esta, es la idónea. Porque a lo mejor hay que pensarlo como si estuvieras de forma, o tu tolerancia al riesgo fuera menor, a ver si cogerías esta. Y entonces las personas las ves en los ojos que se paran a pensar y dicen, pues es verdad. O sea, por defecto, o sea, por impulso hago esto. Y digo, vamos a verlo, ¿no? Entonces, no puede haber un buen mentor sin conocer a su mentor. No puede haberlo. Y no es tomar un café. Y no es saber mucho de marketing. Si es saber de mucho de marketing digital, bueno, pues sí, al final le programarás aquello y tal, y es una labor más técnica. Pero cuando estás hablando de una labor mucho más emocional, humanista, de acompañamiento, de conectar con la persona, y decir, yo sé cómo tú piensas y yo sé los riesgos a los que nos enfrentamos. Y cuando digo nos, ahí sí me incluyo yo dentro de la startup. Pero luego el que tomas la decisión es tuyo. Pero mi obligación es hacerte ver. Y hay veces que te hacen caso, las más, y hay otras veces que no te hacen caso y luego vuelven, ¿no? Y pues casi lo tendríamos que haber hecho. Digo, pues a lo mejor, ¿no? Siempre digo una frase que decía mucho mi padre, que para nada era burro, ¿no? Pero mi padre decía siempre, tú deja padre aunque padre sea burro. Que padre es padre por... Padre, aunque sea padre. Qué buena. Y fue una persona muy inteligente. Entonces, ahí está. Entonces, hay un río revuelto ahora mismo, mucho movimiento, mucho... Y bueno, pues a mí me da mucha lástima. Hay veces que veo en los TikTok que tengo que tragarme para ver a los chavales por dónde piensan, cómo van, en los Instagram, en todo esto, pues veo mucho, no me importa decirlo, tú me conoces y el que me conoce sabe que soy bastante sincero y directo, mucho charlatán, mucho charlatán.
De hecho, bueno, ahí me encanta y el que quiera puedo seguirlo, no voy a dar el nombre, hay un youtuber que se encarga de desmontar a todos estos charlatanes Ujú. y los desmonta y hay algunos que son famosillos, ¿no? Hay algunos que son famosillos y les desmonta, ¿no? Como que tienen las empresas quebradas en Andorra y sin embargo te están vendiendo. Entonces, vamos a dejar de engañar a la gente, ¿eh? Y vamos a dejar de de dar el pelotazo de venga, a 100 euros, 200 o 300 euros, yo te mando un curso que luego es un PDF, pero bueno, me levanto. No, no, no. O sea, se trata de tener claro cuál es el propósito. O sea, si tú lo que quieres es ganar dinero, avisa. Si tú lo que quieres realmente es ayudar a alguien para que ese alguien a su vez genere riqueza a la sociedad, que eso genere bienestar social, que genere educación, que genere libertad para poder decidir y que las personas sean libres y que puedan vivir a gusto sin preocuparse del final de mes, de las subidas y demás, pues fenomenal, adelante. Pero si no, si lo que buscas es tu interés propio a base de, bueno, pues hombre, yo creo que ya tenemos bastante con lo que tenemos, ¿no? Déjanos. Es Bájate, interesantísimo bájate del barco. poder conseguir escucharte y además ojalá se desmontara mucha más gente, ¿no? O sea, es porque a veces los que terminamos echando un cableado a gente que se ha electrocutado totalmente es gente que se quiso creer una fantasía de una utopía que les vendieron a unicornios cagando arcoíris por ahí de rosa y tú ¿No? dices, ¿cómo lo has podido conseguir tragar, ¿no? O sea, es que luego a lo mejor es que no está tan bien visto o no está tan asumido que de repente vayamos con sinceridad o casi con sincericidio, Javier, porque yo también soy una tía bastante clara. Entonces, cuando a veces me dicen, no, es que simplemente por hacer un webinar y tal ya voy a poder conseguir vender y voy a facturar porque me han dicho, porque me han contado que todo es posible, hostias, te quedan muchas jugadas que hacer, ¿no? O sea, es que esto es como cuando alguien comunica, mañana doy 3 conferencias y tú dices, ¿y cuántas conferencias hay en tu vida? No sé, he perdido la cuenta, o sea, si he llegado a hacer 60 conferencias en un mes en sitios distintos cuando estaba dispuesta a ir absolutamente a por todas, no porque no estuviera ahora, sino porque antes me podía permitir una serie de cosas que ahora con mis hijos son mi prioridad absoluta y eso no pienso hacerlo. Pero de ahí a que de repente simplemente porque enciendas una cámara o porque alguien haga de repente una red o crean que ya está todo hecho, pues evidentemente hay algún cableado que no está bien hecho todavía o alguien que les ha engañado para que se lo traguen. Claro, y los engañan son muy bien. Yo no voy a nombrar, pero ahora vengo siguiendo a uno que yo le contesto en TikTok. Digo, tío, eres un crecepelos del oeste. Ahora transformado en alguien que se monta en un avión en Estados Unidos, que dice que viene a dar la chao y claro. Entonces, todo el marketing, todo el que sepa un poco de marketing digital y de las teorías básicas de Cialdini, de cómo manipular, lo tienen todo. O sea, es que perfectamente. Entonces digo, bueno, pues tú juntarás a 500 que engañas, pero serás millonario. Pero bueno, pues yo siempre digo que la vida te juzgue, que la vida te juzgue. O sea, yo creo y de verdad estoy convencido que si todos nos preocupáramos por hacer el bien de los demás, antes que el nuestro propio, nos iba a ir mejor. Y eso no significa que nos fuera a ir mal. Pero bueno, pues siempre ha habido pues, ese grupo de gente que dice, no, yo tengo que aprovechar. Pues a mí me da mucha pena porque hay mucho emprendedor, como tú bien dices, y que como tú verás en tu terreno, pues que llegan destrozados, pues les han prometido, les han dicho el curso de ventas y salen y saltando y luces y aquello parece una fiesta. Y, ¿qué estamos hablando? Si vender es algo más complicado. Entonces, lo que te están vendiendo a ti en la mayoría de los casos, un cuento, ¿no? Pero principalmente, entonces yo por eso te digo que cuando yo me dediqué a esto, dije, bueno, vamos a unir la psicología, que es una ciencia, ¿eh? Y vamos a tomar la psicometría como la ciencia que estudia los constructos mentales para medir aquellos constructos mentales que están más correlacionados con el éxito en el emprendimiento. Y vamos a ayudar a los chavales desde ese punto. Entonces, desde que a mí se me ocurrió, pues me han llegado de todo tipo bueno, de gente que hace pruebas, que hace cosas, incluso incubadoras potentes que hacen unos cuestionarios, y yo digo, cuestionarios que son test psicotécnicos. Digo, ¿dónde está? Dame fiabilidad de Cronbach, dame validez predictiva, dame validez concurrente, dame validez de criterio, dame validez de constructo. ¿Dónde está todo eso? Oh, esto es el departamento de I+D, ya te escribirán y... No, esto es una cosa seria. Esto es como si vas a hacerte una prueba de COVID y dices, mira, yo tengo un test y... Entonces, partiendo de ahí, se puede construir un buen member. Pero si no partes de la persona, si tú no sabes cómo la persona va a reaccionar a determinados puntos con el inversor, cómo se va a llevar. Hoy publicaba yo una cartita de estas en LinkedIn interesante de cómo es la personalidad de un inversor. Pues los inversores no son especialmente amables. Pues tú no te pases de amabilidad, ¿no? Entonces me contestaba alguien, dice, bueno, me has hecho pensar. Y digo, pues claro, es que el inversor también es una persona y la estructura de personalidad que tiene un inversor también está investigada. También hay muchos libros que hablan de cómo es la personalidad de un inversor.
Entonces, si tú no eres capaz de conocer tu personalidad y la del inversor y ver cómo van a encajar, si tú eres un charlatán y vas a un inversor con charlatanerías, pues es posible que no te haga ni caso, aunque tu idea sea muy buena. Entonces, en todo ese mundo de la psicología, como te digo, primero una barrera de entrada importante porque solo pueden acceder psicólogos, dentro de lo que es la psicología, psicólogos industriales, y dentro de la psicología industrial, aquellos que estamos muy experimentados o muy metidos en el mundo del emprendimiento, que conocemos lo que es emprender, que conocemos lo que es montar una empresa, que conocemos lo que es una cuenta de resultados, y a la vez somos psicólogos. Entonces ya el círculo se cierra, ¿no? Y por eso quizás Javier, Perdón, tiene que haber muy poquitos. pues yo no conozco a ninguno. No te preocupes que empiezan a surgir. Yo creo que estoy siendo, como soy, Empezaremos a formarles, ¿no? yo encantado de formarles y no hay mucho que formarles. El único problema que yo les veo es que tienen un conocimiento muy amplio de lo que es la visión de los recursos humanos, Ujú. pero tienen un conocimiento muy mínimo, casi cero, de lo que es una cuenta de resultados. Entonces, ¿qué te diría, no? Como aquello que yo sigo una emprendedora que también la tenemos, que es fantástica, una emprendedora de 53 años, con 20 clínicas montadas en España. O sea, es una emprendedora que, bueno, y yo le digo, tú, como a mí me gusta, caballero templario, mitad monje, mitad guerrero, ¿no? Pues esos psicólogos me gusta calificarlos como caballeros templarios, o sea, psicólogos, pero que han pasado por lo que es una cuenta de resultados, han dirigido personas, han hecho enfoques estratégicos, han hecho emprendimiento, han montado cosas, han visto lo que pasa cuando se montan cosas, y claro, ahí ya, pues, digamos que los rasgos o las competencias que estás buscando en ese mentor, psicólogo, experto en emprendimiento, pues el círculo se cierra, obviamente. El círculo se cierra. Interesantísima la charla, Javier, con Gracias. muchísimas ganas de más, sobre todo por entender, y yo creo que esto dejará un café con pozos para plantearte no solo cuál puede ser tu mentalidad como emprendedor, sino que incluso con los socios que quieres conseguir trabajar o con inversores o, bueno, saber exactamente dónde te metes y por qué te estás metiendo de una manera u otra. Solo puedo darte las gracias por haber estado con nosotros aquí en este café. Gracias, te las tengo que dar yo a ti, Rosa, porque sé de ti, sé de tu trayectoria. Tuvimos la ocasión el sábado de coincidir en una comida con el gran Jesús Alonso y nada más que decirte que muchas gracias y encantado y me tenéis para lo que queráis, desde luego, sin duda. Muchísimas gracias, Javier. Pues ya lo has oído, en este café nos gusta que la gente nos cuente las cosas claras, porque aunque el café pueda quemar, podemos conseguir dejarle a un lado, retirarle para que no nos abrasemos la lengua. Y que nos den simplemente echarle hielo para ser todo rápido, pues a veces no todos los resultados en tu emprendimiento o en tu vida van a ser tan rápidos como quieres. Desde aquí seguiremos consiguiendo contarte cositas. Si quieres más estar informado de cosas que van a pasar, suscríbete, que te vamos a ir contando en, bueno, pues en temas de economía, en temas de amor, en temas de pareja, todo lo que está relacionado al final para que puedas crecer en todas las patas de tu vida. Porque sin sexo, sin dinero, sin un trabajo, sin un motivo, las cosas se quedan un poquito agridulces y eso no vamos a querer hacerlo. Así que Y te sin espero. rock and, y sin Dime. rock and, y Y, sin rock and roll. y sin rock and roll. Pues ya lo ha dicho Javier, y sin rock and roll. Así que chicos, nos esperamos aquí en el siguiente Café Invive. Un placer haber estado como siempre con vosotros. Gracias.